Buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores de este evento la invitación que me cursaron en su momento y que yo con mucho agrado acepté. Y por eso estoy aquí, para compartir con vosotros, con todos vosotros, algo de lo que venimos trabajando, realizando en los últimos años. He observado en las exposiciones que hasta el presente se han realizado aquí en este evento una especie de abanico de diferentes perspectivas sobre el asunto, sobre el tema espiritual en general y espiritista en particular. Y yo voy a continuar en esa línea. Voy a ofrecer una perspectiva diferente, distinta a las que hasta ahora hemos podido escuchar. Yo les voy a hablar no de pruebas. De hecho, el título de la conferencia contiene dos palabras que están o en el eslogan o en el propio nombre del Congreso. De un lado está lo de prueba. El eslogan dice hechos que prueban, recordando el título de la obra de Amalio Domingo Soler. Yo voy a hablarles de la prueba interior, y justamente cómo se adquiere la prueba interior, aquello que nos lleva a la certidumbre íntima. Y no hay nada que nos lleve a la certidumbre íntima que no sea la propia experiencia. Y no voy a hablar de ninguna experiencia en particular, no voy a mencionar hechos. Yo voy a hablar de la experiencia en sí, de la naturaleza de la experiencia en sí. Espero, de alguna manera, trasladarles algunas de esas reflexiones, porque todo lo de lo que voy a hablar lo he vivido y lo he experimentado. Es decir, no voy a hablar, aunque menciono muchos autores, no voy a hablar a partir de las voces de otros. Voy a hablar a partir de mi propia voz interior. Bien. Vamos a comenzar con un pensamiento que de alguna manera para mí refleja, centra, es el punto focal de todas las reflexiones que aquí voy a compartir con todos vosotros. Es un pensamiento de un pintor francés, Louis Catiux, que he sacado de un libro de todo punto de vista recomendable que se llama El mensaje reencontrado. Y dice Louis Catiux ahí: todo viene de dentro, todo vuelve al interior, todo se mantiene en el centro. Ese va a ser el punto focal de la exposición. Bien, todos aquellos seres humanos conscientes, autorrealizados o iluminados, que a lo largo de la historia se convirtieron en las referencias espirituales de la humanidad, en las grandes referencias espirituales, subrayaron que la verdad que instintivamente desde siempre añoramos todos los humanos y buscamos todos los humanos reside en el corazón de la propia intimidad del ser humano. Recordemos aquella vieja fábula que cuenta que en el principio la divinidad escondió la esencia espiritual en el interior del propio ser humano, porque sabía que ese sería el último lugar al que fuésemos a buscar. En los Upanishads, que como bien sabéis son parte de la literatura sagrada de la India, un mantra declara: el que está en el sol también está en el hombre, indicando con eso que lo que está en lo más grande también se encuentra en lo más pequeño. Un antiguo poema zen del siglo IX expresa: no busquéis el camino en los otros, en un lugar lejano, el camino está bajo nuestros pies. La misma Biblia enseña: el reino de Dios está dentro. Hoy se mencionaba aquí en una de las diapositivas. Pues no importa en qué sitio busquemos, no importa a qué fuente de sabiduría acudamos, ya sea ancestral o no. El acuerdo es unánime en todas esas fuentes. La perfección permanece oculta dentro de cada uno de nosotros. El filósofo griego Sócrates tomó como divisa para su escuela
así como otros también, la expresión «Nosce te ipsum», «Conócete a ti mismo», que se encontraba grabada en el frontispicio del templo del oráculo de Delfos. De ahí que Sócrates proclamase: «Solo el conocimiento que llega de dentro es el verdadero conocimiento». Hay un fondo de realidad permanente sobre el que todo acontece, una fuente eterna desde la cual todo se manifiesta, a partir de la cual todo toma existencia, fluyendo para exteriorizarse, adquiriendo dimensionalidad. Recordemos que la palabra dimensión o dimensionalidad significa aquello que tiene medida. Es esta la fuente desde donde lo uno se hace diverso sin perder por ello unidad. A ese fondo eterno, a ese ámbito que reúne todo potencial existible, lo denominamos conciencia universal o simplemente ser. Este fragmento de un pasaje del Tao Te Ching, de Lao Tse, da cuenta de esta comprensión. Dice así el pasaje: «Antes aún de que el cielo y la tierra ya existía un ser inexpresable. Es un ser vacío y silencioso, libre, inmutable y solitario. Se encuentra en todas partes y es inagotable. Puede que sea la madre del universo. No sé su nombre, pero lo llamo Tao». A lo largo de mucho tiempo, incluso vidas completas, cuando digo vidas completas digo bastantes vidas, los seres humanos vivimos en una especie de sueño prolongado en total inconsciencia de nuestra realidad. Tristes sonámbulos guiados únicamente por procesos automatizados de origen educativo, tradicional, ambiental e incluso traídos por nosotros mismos de reencarnaciones anteriores. Pero esto llegará a su fin un día porque nuestro destino es despertar. Sobre esta cuestión, ¿no me pasa? Vale. Sobre esta cuestión, el médico y escritor escocés Maurice Nicoll dice lúcidamente en su obra Comentarios psicológicos: ¿cuál es la verdadera explicación de lo que está sucediendo en el mundo? Que la gente no es consciente, está dormida y actúa en su sueño. Y hasta cuando la gente siente un atisbo de esta situación, no sabe cómo despertar del sueño o qué hacer. Sin embargo, desde la creación del mundo, se les dijo a los hombres que estaban dormidos y que debían despertar. La gente no lo entiende y piensa que es una metáfora, cuando es literalmente la verdad. Y nada puede cambiar en la vida a menos que se empiece a despertar. Cada ser humano, conforme a su estado emocional básico, reflejo de su estado evolutivo, modula automáticamente cada circunstancia. Modula automáticamente cada circunstancia que vive y su mente le asigna un significado, conformándose así el plano de los sentimientos. Estos a su vez vuelven a realimentar la mente, generando memorias, programas. Con todo ello elaboramos interiormente una imagen de la realidad que, con el poder mental de crear lo que creemos, proyectamos como una plantilla sobre el mundo. Proyectamos nuestra interpretación sobre el mundo. Esto explica que unos mismos hechos puedan ser vistos de manera muy diferente por personas distintas, pues la conciencia personal, en su interacción con el ser, genera un patrón de interferencia o experiencia subjetiva allí donde ambas se solapan. Quiero expresar con este dibujo, que intentaré poco a poco que se vaya viendo, que nuestra conciencia personal interfiere o se solapa sobre ese fondo de realidad universal permanente y constante, y en la medida en que la conciencia personal se hace más permeable, se sutiliza, se mejora, puede de alguna manera dejar traslucir la realidad.
la conciencia universal. De tal manera que en la medida en que nosotros progresamos como seres espirituales, esa realidad subyacente de la que formamos parte puede dejarse traducir a través de nosotros. Eso es lo que intento expresar con ese proceso de aclaración que ahí vemos. Por tanto, ocurre que de alguna manera en nuestra vida vamos siendo canales para una realidad que está ahí en el fondo de todo. Cada ser humano, conforme a su estado emocional básico, la experiencia relativa o subjetiva de la que estamos mencionando, consiste por tanto en ese patrón que emerge desde el interior y que reconocemos sobre el fondo de lo real al producirse una interacción con el material de lo vivido modulado por nuestro nivel de conciencia, lo que determina su amplitud y profundidad. La experiencia también podría ser descrita como el patrón de interferencia entre nuestra realidad y la realidad. Esto significa que usualmente la experiencia es un formato de la realidad asimilable por la conciencia personal del individuo en un momento dado. Es evidente, pues, que el mundo interno y el mundo externo de los seres humanos se corresponden. Son representaciones el uno del otro y, en cierto sentido, se causan mutuamente. Por eso podemos afirmar que siempre estamos el mundo que vemos. El ser humano ordinario carece de unidad. No es una sola voz, sino una cacofonía. Los humanos nos expresamos habitualmente o ordinariamente como una multitud de yoes, de personalidades, que se desconocen mutuamente y suponen cada uno ser el eje central del universo humano. A partir de esa creencia, el ser humano se convierte en una sucesión de escenificaciones automáticas, sin guión unitario ni actor protagonista. La base de dichos yoes procede del mundo animal, del mundo instintivo que hemos heredado de la fase precedente a la humana, la fase animal. Pero en la nueva etapa, en la fase humana, cada instinto que heredamos, liberado de sus límites naturales, se informa con las vivencias humanas y adquiere una memoria-conciencia que ansía permanecer. No olviden que el instinto tiene por función básica en cualquier especie animal garantizar la sobrevivencia de esa especie. Por tanto, ese impulso está implícito en el instinto. Pero en la fase humana se informa además con una memoria-conciencia. Bien, que ansía por tanto permanecer. Según la demanda percibida en la vida individual, la respuesta adaptativa que cualquiera de ellos representa se activa automáticamente como garantizador de una existencia de la que se cree centro nuclear. Y es que el ser humano representa la fase del desarrollo de la vida en la que ésta adquiere una mente individualizada. No es casual que el término inglés man, hombre, derive de la raíz sánscrita men, que en latín originó la palabra mens, la palabra mente, de donde lo toma nuestro idioma. Por tanto, el hombre, el ser humano, es el ser que tiene mente individualizada y por ello está en condiciones de llegar a ser responsable y libre, al disponer ya de una conciencia, ese íntimo ámbito donde se registran todas las vivencias personales con sus causas y efectos. No confundir, pues, con la conciencia, así con la S, que es la experiencia del darse cuenta. La conciencia personal consiste en memorias vivenciales, patrones emocionales asociados a imágenes mentales que les dotan de significado, porque la conciencia personal, al archivar vivencias y no experiencias, contiene la contabilidad subjetiva de lo que creemos haber vivido. Esas memorias incluyen respuestas adaptativas, reactivas, lo que implica que la conciencia personal esté determinada por algo parecido a programas informáticos semiautónomos, los referidos yoes o personalidades, que parecen marcar una dirección unitaria a la vida individual al amparo de una superestructura ilusoria que no es más que pura suposición mental. El ego, el yo-ego.
de naturaleza básicamente mecánica, bajo cuyo sueño solo podemos ser unos autómatas. Este yo-ego, pues, es un sucedáneo del ser, un ente ficticio, un espejismo mental que ocupa el espacio donde se enseñorea la ignorancia humana. Mera excrescencia psíquica apoyada en programas instintivos, en memorias e interpretaciones subjetivas automatizadas. La estructura instintiva heredada por el reino humano representa la respuesta adaptativa, inteligente y global del propósito de la creación a los retos representados por las variadas condiciones que definen los nichos vitales de la vida del planeta. Y si bien en la fase animal cada instinto era una respuesta acotada a un cierto contexto existencial, cuando se hace patente ese resumen del entramado instintivo en la fase humana, salta por los aires cualquier límite o restricción. Entonces se presenta un nuevo paradigma que está destinado a ser regido por un principio superior a aquel que constituye el potencial propio del género humano, la conciencia iluminada, es decir, la consciencia. Vamos a hablar un poquito, una idea más sobre el tema de la mente, que tanto se ha hablado también aquí en algunas de las charlas. El plano mental es una de las dimensiones de la naturaleza, sede de todos los códigos de la forma. Nuestra mente individual representa una terminal de la mente universal de la que realmente no ha estado ni estará nunca separada. La memoria, función de la mente que registra lo vivido en cualquiera de sus estratos, subconsciente, inconsciente o consciente, no es, como ya se dijo, una suma de experiencias, sino el archivo subjetivo de todo lo que creemos haber experimentado. Es así como la memoria, cuya referencia siempre es el pasado, se convierte en el principal basamento de la conciencia personal. Esto es algo muy distinto de la consciencia, cuyo ámbito natural es el presente. Esa ilusoria entidad yo-ego, al venir informada por la pulsión interna de mantener la existencia, está programada para intentar sortear cualquier circunstancia que perciba como una amenaza al existir. Por eso el propósito del funcionamiento obsesivo del yo-ego es obtener el control total para así responder a dicha pulsión y exorcizar su miedo a la muerte, a la posibilidad de no existir, lo cual desemboca en la fiebre del hacer. De ahí que un autor, Adi Shankaracharya, legendario maestro espiritual hindú del siglo VIII, dijese en su obra Atmabodha: la acción no puede destruir la ignorancia, porque la primera no está en conflicto con la segunda. Tan solo la comprensión que otorga el conocimiento es capaz de destruir la ignorancia, como tan solo la luz es capaz de diluir la densa oscuridad. Cuando la vida humana está bajo el control del yo-ego, nuestro hacer es puramente mecánico. No obstante, hay una forma de salir de este círculo vicioso y esa forma se llama atención. Atender es como mirar con la mirada de un niño, sin las gafas del juicio, sin los prejuicios, sin los posjuicios, porque no se parte de un posicionamiento que suponga el aferramiento a una parcela de la realidad que percibimos como parte mía, como parte de cada cual, que se tenga que defender. Con esa actitud se está en disposición de observar en libertad para impregnarse con la esencia de lo observado, sin pasarlo por el filtro discriminador de las memorias. Así se puede comenzar a ver la realidad tal cual es. Esta es la mirada del niño, la mirada de la inocencia. ¿Acordáis tantas alusiones por los maestros espirituales, por Jesús? ¿Tenéis que ser como un niño? Pues esto se refiere a esto, a la mirada de la inocencia, a la mirada que no tiene juicios, que no tiene memoria, que no tiene nada del pasado. Es la mirada de quien no está lastrado por ninguna identidad. Visto el papel
esencial de la mente como núcleo del yo-ego, de esa entidad ilusoria que se basa en los instintos, ese proyectador del espejismo separatista en que queremos vivir, el místico y poeta persa Rumi exclamaba: decapítate a ti mismo. No lo hagan, eso solo es una broma. Decapítate a ti mismo. Disuelve tu cuerpo entero en visión. Vuélvete ver, ver, ver. Lo que nos quería indicar Rumi es que prescindamos de todos los prejuicios y los juicios. Miremos la realidad con inocencia y nos volveremos en el ver la realidad sin discriminaciones. Y el autor inglés Douglas Harding, en su obra No tener cabeza, va en la misma dirección cuando dice: la luz irrumpe en ámbitos secretos. Cuando la lógica muere, la verdad salta a través del ojo. Bien, como les decía, para salir de la mecanicidad en la que durante edades los seres humanos vivimos y nos movemos, hay una manera que se llama la atención. La atención nos permite comenzar a vislumbrar la realidad. ¿Y qué significa la atención? Ahí pongo en el margen derecho de la diapositiva una columna con diferentes fases en el proceso de autodescubrimiento. La primera es la atención, luego viene el entendimiento. En la atención solo es posible atender cuando callemos esta cabeza loca, que está llena de, como diría un amigo y compañero, de loros, constantemente hablando, cada uno pidiendo lo suyo y creyendo que es el único. En la medida en que no conseguimos el silencio mental, no es posible atender. Luego viene la segunda fase, que es el entendimiento. Después que prestamos atención, de repente es como si la realidad nos hablase. Y comenzamos a entrever la estructura básica de la realidad. Es como si viésemos un edificio, de repente no estaba allí, y de repente vemos una estructura que se va formando. El siguiente nivel viene representado por la comprensión. En la comprensión ya es algo más. Ya no solamente vemos la estructura básica de la realidad, sino que vamos viendo todos sus detalles. Hasta el punto que al final, cuando comprendemos de verdad, tenemos una imagen total de esa realidad. Ahora bien, la imagen no es la realidad, sino su reflejo. Y después viene algo que yo llamo el acto. El acto. El acto, como digo ahí, se deriva esencialmente de un desarraigo del ego, de un abandono del conocimiento. Les voy a decir algo. Para poder llegar al fondo de la realidad, para saber la realidad, para tener sabiduría de la realidad, hay que abandonar el conocimiento. El conocimiento nos lastra. No importa si empleamos la palabra conocimiento en otro sentido, pero veréis en qué sentido yo lo empleo. Hay que dejar el conocimiento, porque el conocimiento siempre es un proceso descriptivo de la realidad. Y tenemos que dejar atrás cualquier descripción de la realidad para ser la realidad. Y los actos son la aparición espontánea en la vida de un ser humano de la realidad manifestándose a través de nosotros. Por tanto, como digo ahí, el acto es manifestación acausal y espontánea del ser, del espíritu. Y cuando los actos se hacen permanentes, es el ser el que se manifiesta en el mundo, se hace presente en el mundo como pura presenciación, o como ponemos arriba, seridad. Cada uno de estos pasos no se produce a través de un proceso de graduación continua y previsible, sino mediante saltos de naturaleza cuántica. Son espontáneos e instantáneos.
y cada uno tiene virtualmente un valor infinito. Al respecto, traigo un pasaje aquí del Libro de los Espíritus. En el ítem 597, Kardec pregunta a los espíritus sobre el alma de los animales y si se parece a la humana. A lo que ellos le responden: si así lo queréis, también es un alma. Eso depende del sentido que se da a esta palabra, pero es inferior a la del hombre. Del alma de los animales a la del hombre va tanta diferencia como del alma humana a Dios. Cada paso de nivel, como es la adquisición de una dimensión nueva, es virtualmente de valor infinito. Como los espíritus les dijeron a Kardec en relación a la diferencia entre el alma humana y Dios y el alma de los animales y el alma humana. En el Tao Te Ching, esta obra de Lao Tse, obra fundamental del taoísmo, podemos leer un texto que algunos comprenden y muchos otros aún no. Dice allí: por el estudio se acumula día a día, por el Tao se disminuye día a día, disminuyendo cada vez más se llega a la no acción, por la no acción nada se deja sin hacer. El mundo siempre se ha ganado sin acción. La acción no es suficiente para ganar el mundo. El acto es una no acción y no implica una subyugación, al mundo. Es decir, no estamos dependiendo del mundo para realizar los actos. No es reactividad. Ni es una sobreimposición sobre el mundo, no es voluntarismo. El acto es sencillamente la presencia del ser, del espíritu, en el mundo, creándolo. El ser destila actos tan naturalmente como una flor esparce su aroma en el ambiente. Son fruto de su condición. El acto es la formalización espontánea e instantánea de la conciencia. Porque la esencia del camino espiritual es permitir que la realidad se realice, que lo que es exista. O en palabras del chamán don Juan Carlos Castaneda, ser uno con el intento. Esta actitud mental no dirigista, no discriminativa, no impositiva ni reactiva, limpia de deseos, sin pretensión, sin intención, sin objetivo, espontánea, no activa y creativa, es el sello del puro acto. Es el sello del ser, del espíritu, expresando esa demanda del aquí ahora y en el aquí ahora. En la famosa carta sobre el humanismo, que escrita por el filósofo alemán Martin Heidegger a un amigo parisino, se puede leer algo que implícitamente define la esencia de eso que hemos dado en denominar acto. Dice allí Martin Heidegger: estamos muy lejos de pensar la esencia del actuar. Solo se conoce el actuar como la producción de un efecto cuya realidad se estima en función de su utilidad. Pero la esencia del actuar es llevar a cabo. Llevar a cabo significa desplegar algo en la plenitud de su esencia, guiar hacia ella, producere. Por eso, en realidad, solo se puede llevar a cabo lo que ya es. Y lo que ante todo es el ser. Alguien que ejerció en mi vida una función de catalizador, ayudándome a enfocar la atención en varias cosas esenciales, solía decir que todo es fácil cuando se comprende. Solicito a todos, a los que estamos aquí, un poco de atención si alguna cosa puede escaparse. Simplemente con un poco de atención veréis que no. El acto es el idioma en el que habla la sabiduría. La acción no es el grito de la ignorancia. Decía un maestro espiritual contemporáneo como Nisargadatta que el descubrimiento de la verdad está en discernir lo falso. Puede conocer lo que no es. Lo que es solo puede serlo. Y en Yo Soy Eso, otra obra que habla de sus enseñanzas, añadía: la muerte de la mente es el nacimiento de la sabiduría. 1300 años atrás, Sankaracharya, otro gran maestro del espíritu originario como Nisargadatta de la India, dejó escrito la misma enseñanza en una obra que se titula La joya del discernimiento.
La ignorancia, dice él, no existe más que en la mente, porque la ignorancia no es más que la mente misma. Cuando la mente desaparece, desaparece la ignorancia, y cuando la mente se manifiesta su propia naturaleza, que es la ignorancia y la confusión. La mente es un instrumento maravilloso, pero la mente llega a un punto en que para. Para saltar ese punto tiene que parar la mente, y entonces comienza otra cosa diferente. Porque la mente siempre separa el conocedor y lo conocido, el sujeto y el objeto. Y estamos hablando de un proceso de unificación, de unidad en la conciencia. El conocimiento no es más que un relato conceptualizado, una representación mental de lo aparente, y parecer no es lo mismo que ser. Pero cuando empezamos a saborear la realidad, que es mediante la experiencia, lo que se despierta es algo muy distinto a la sabiduría. Sabiduría viene de saber. Saber es saborear. Cuando saboreas la realidad, cuando no la describe y la ves como algo externo a ti, cuando la saboreas es porque está en ti. Porque tú eres la realidad. Aparece la sabiduría. Esto es interesante, el comentario que ahora viene. Dice, el conocimiento es algo acumulativo, que se alcanza progresivamente a través de un proceso arduo y finalmente se tiene. La sabiduría, por el contrario, es algo lo que nos abrimos, algo que llega a nosotros no como el producto consecuente de un esfuerzo, sino como un estallido de claridad instantánea al vaciarse la mente de las sombras de los contenidos conceptuales. De ahí que la sabiduría no se la pueda poseer, sino todo lo más que se la encarne o vehiculice, pues representa una transferencia osmótica desde el ser hacia la existencia. Mientras que el conocimiento es el producto de una suma, la sabiduría es el producto de o el recuerdo de sí, también se le puede llamar así, es el producto de una resta. Dios solo se lo encuentra por un proceso de sustracción, decía Anthony de Melo, quien en un cuento presenta a un maestro espiritual que, al ser preguntado sobre qué hacía él con sus discípulos, responde: lo mismo que hace un escultor con la estatua de un tigre. Toma un bloque de mármol y le quita a golpes todo lo que no es el tigre. El conocimiento, atrincherado como memoria, es solo el residuo de lo no experimentado, el escombro desechado por el escultor, todo aquello que no es tigre en el bloque de mármol. Voy a pasar esto que simplemente va en la misma dirección y simplemente decir que reconocer, volver a conocer, es lo mismo que recordarse a uno mismo, a sí mismo, que es adquirir conciencia. Al resintonizarnos e integrarnos en la unidad esencial. Por eso otro maestro taoísta, Chuang Tzu, decía, el gran conocimiento lo ve todo en uno. El poco conocimiento se deshace en la multiplicidad. Bien, vamos a no comentar más esto. Bien, esto también lo considero bastante importante. El desaparecido neurofisiólogo mexicano Jacobo Greenberg, al que invito, si no lo conocen sus obras, les invito a que las lean, aludía a la sabiduría del ser con la expresión ignorancia iluminada, que es una bellísima y casi inmejorable manera de decirlo. En uno de sus poemas que integran la obra Cantos de Ignorancia Iluminada, proclama: no dispongo de memorias, situaciones y heredadas. Y en unos versos de otro poema de la misma obra, que podrían ser continuación natural de los anteriores, expresa: surge entonces la realidad de saberme iluminado en total ignorancia. He aquí la naturaleza de la sabiduría, sin conocimiento, la de una ignorancia iluminada. Pero, ¿por qué esto tendría que ser y solo podría ser así? Planteo la respuesta en forma de un sencillo acertijo. Porque solo hay un sitio que pueda contener la totalidad. ¿Cuál podría ser? El vacío. Solo hay un sitio que puede contener la totalidad, y nuestro destino es contener la totalidad, ser expresión de la totalidad. Para ser totalidad tenemos que vaciarnos.
Dice en una de sus obras que se llama Fluir en el sin yo, dice Jacobo Grinberg, liberarse, salirse del yo, dejarlo atrás para fluir en él. En él se refiere a esa realidad última, a la realidad espiritual. En esa condición se cura y se es curado, aparece la sabiduría y la ignorancia se diluye en su propio jugo, se recupera la fe y se recobra el poder. Todo contesta y todo se vive en plenitud y con misterio. Ignorancia iluminada se llama ese estado bendito en el cual todo es nuevo, como la visión para un bebé recién nacido. Frescura en todo y silencio llenos de luz adentro. La espontaneidad silenciosa es la voz de la sabiduría, sin conocimiento, de la ignorancia iluminada. Siempre es lo espontáneo una respuesta no premeditada ni calculada, carente de referencias, sin memoria, sin objetivos y libre, que él salta a la existencia sin intermediaciones. Nada creativo saldrá jamás de lo deliberado o reflexionado, porque se estructura a partir de contenidos previamente almacenados. De lo registrado no puede surgir más que una voz vieja y distorsionada por los posicionamientos y las interpretaciones, desprovista de presencia, realidad y vida. Pero en la iluminación no se acude ya a recursos personales, pues tú no puedes poseer la sabiduría. Es ella la que te posee a ti y tú solo le das voz. Dice Jacobo Grinberg en el volumen 6 de su serie Los chamanes de México, que se titula La voz del ver. En la meditación existe un instante en el cual el observador se conecta con el silencio, que es en realidad una conexión con el todo. Aquí es donde funciona la intuición y la sensación de poseer un colosal caudal de conocimientos es real. El observador se conecta con su origen al lograr el silencio, y el silencio es infinito en posibilidades. En ese punto se establece el contacto con Dios y se dialoga con Él. La posibilidad de despertar adquiriendo conciencia de sí comienza mediante la observación de sí, tratando de retener la sensación yo soy o yo estoy aquí. Nada más. Parece simple, pero en realidad somos bastante complicados para hacer esta simpleza. Según ciertos autores y escuelas, el ser humano solo puede recordarse a sí mismo a través de un prolongado esfuerzo, pero esto, como veremos, puede abordarse de otro modo. Con la técnica del dejar ir, que el psiquiatra norteamericano, el doctor David R. Hawkins, explica en su libro Dejar ir, el camino de la entrega, se nos propone un enfoque distinto que, si bien parece algo nuevo, en realidad es algo bastante viejo. No consiste tanto en conquistar la conciencia, lo cual exigiría un esfuerzo ímprobo, sino en desarraigar las resistencias que nos mantienen inconscientes para permitir que el recuerdo de sí aflore solo. Desde esta perspectiva, la observación de sí consistiría en reconocer los estados emocionales de bajo poder que provocan los pensamientos negativos sin rechazarlos, sin proyectarlos, suprimirlos o expresarlos. Se nos invita a sentirlos plenamente sin etiquetarlos, para luego dejar que su energía se difumine, tal como un globo se desinfla al perder gas. Y ahora viene el núcleo duro del problema humano. Todo esto de lo que vengo hablando implica tener que comprender el estado de identificación, ya que el mismo nos incapacita para el recuerdo de sí. Creer que somos parte y que estamos apartes impide que sintamos la unidad, condición concomitante al recuerdo de sí. Sobre esta cuestión, un escritor ruso, Opensky, comenta en su trabajo La conciencia. La identificación es un curioso estado en el que el hombre pasa la mitad de su vida estando en estado de sueño la otra mitad. Se identifica con todo, con lo que dice, con lo que siente, con lo que cree, con lo que no cree, con lo que desea, con lo que no desea, con lo que le atrae, con lo que le repele. Todo se convierte en él, o mejor dicho, él se convierte en ello. Se convierte en lo que le gusta y en lo que le disgusta. En estado de identificación, el hombre es incapaz de separarse del objeto de su identificación. En estado de identificación es cuando el hombre tiene menos control sobre sus reacciones mecánicas. ¿Cómo
atacar el problema de la identificación, pues reafirmando nuestra individualidad. La individualidad es lo opuesto a la identidad. Te reconoces como individuo al adquirir conciencia de la unidad. Eres así un todo, una completitud que no demanda ninguna identidad, ningún otro ante quien autoafirmarse, porque la plena individualidad no necesita distinguirse, marcar fronteras, trazar límites, determinar diferenciaciones, confirmarse ni justificarse. Sabe qué es y basta. Abraham Maslow, simplemente lo voy a mencionar de pasada, como sabéis, uno de los grandes psicólogos contemporáneos, ya murió, tiene un libro maravilloso que se llama El hombre autorrealizado. Y en ese libro él estudia lo que se llama las experiencias cumbres. Las experiencias que vamos teniendo todos, seguro que aquí muchos las han tenido. Momentos de unidad, de total integración con la realidad, de no ver separación. Esos momentos, esas experiencias cumbres, momentos de plena espiritualidad, él dice que en esos momentos, curiosamente para lo que solemos creer, la individualidad se hace más patente. Es decir, no nos diluimos en la realidad, sino nos hacemos más individuales, más idiosincráticos, dice él. Así que el progreso de cada uno de nosotros nos hace más individuales. Y curiosamente, al hacernos más individuales, somos más en unidad. La conciencia objetiva, o simplemente la conciencia, recuerdo de sí, supone la experiencia directa al vincularse con la no identificación. Y es lo que hablamos, de la experiencia directa. Que es cuando nos disolvemos a nosotros mismos en las cosas y las cosas se disuelven en nosotros. Cesa la dualidad sujeto-objeto. O si se quiere decir de otra forma, de la entrega de las identidades y la aparición plena de la individualidad. Esa que solo vive en un tiempo unificado que es la eternidad. Me encanta cómo Jacobo Grinberg expresa esta comprensión en otra frase que considero imperecedera. Dice él, el recuerdo de uno mismo lo hace el tiempo que contiene todos los tiempos. Cuando comenzamos a vivir en la eternidad, es el tiempo que contiene todos los tiempos, comenzamos a vernos como somos en realidad. Teniendo en cuenta que el recuerdo de sí no es otra cosa que la conciencia de sí, podemos decir que los descubrimientos internos son realmente revelaciones. Y toda revelación, como tal recuerdo de sí, representa la exteriorización del ser. La memoria, esa suma de patrones automatizados de comportamiento cuyo producto final es esa entelequia que llamamos yo-ego, constituye el fundamento de la vida mecánica y representa la principal resistencia para el recuerdo de nosotros mismos, donde se prescinde de la memoria personal. Cuando se empieza a trascender el yo-ego, el resultado que sobreviene a nosotros, que recuerdo de sí, con el despertar del ser. Dicho de otro modo, con la entrega de la conciencia yo, amanece la conciencia ser. Bueno, simplemente mencionar que un ser humano en estado de conciencia de sí, todo lo que evoca, es decir, lo que evoca quiere decir, lo que llama a través de sí, lo convierte en realidad. No sé si alguna vez habéis experimentado esto, seguro que sí. Necesitar algo, sentir que cuando estáis en ese estado, pensarlo y a la vuelta de la esquina lo tenéis realizado. ¿No habéis tenido esa experiencia? Por tanto, el recuerdo sí supone la liberación definitiva de la ignorancia, de la ilusión y de la autoesclavitud. Jacobo Grinberg dice en su obra Meditación autoalusiva: llegar al propio ser, aquel que lo incluye todo, pero que no se identifica con nada, aquel que lo puede observar todo, pero que no puede ser abarcado. Por ningún esquema mental analítico. Los tres ojos del alma. El mundo que se presenta a nuestros sentidos y a la mente no es más que una apariencia. Materia, información y energía, las tres propiedades del mundo concreto, son expresiones intercambiables de algo unitario que subyace a todo ello, la conciencia.
El camino hacia la conciencia puede tomar como eje cualquiera de estas tres expresiones citadas: materia, que se corresponde con la voluntad, con el principio de voluntad; información, que se corresponde con la mente; y energía, con la sensibilidad. De ahí que en la tradición teológica cristiana, San Buenaventura afirmase que los seres humanos disponen por lo menos de tres ojos, tres formas de adquirir conocimiento, de tres ojos, parafraseando a Hugo de San Víctor, otro místico famoso. El ojo de la carne, por medio del cual percibimos el mundo externo del espacio y el tiempo y los objetos. El ojo de la razón, que nos permite alcanzar el conocimiento de la filosofía, de la lógica y de la mente. Y el ojo de la contemplación, por el cual tenemos acceso a realidades trascendentes. El ojo de la carne tiene como base la voluntad y se vierte como práctica y acción, el empirismo, cuyo desarrollo más evidente es la ciencia moderna, especialmente la técnica. El ojo de la razón es la vía especulativa propia de la filosofía y de la lógica mental, que intenta reconocer las formas que adopta la realidad mediante la abstracción, mediante el racionalismo. El ojo de la contemplación es la vía del corazón, de la sensibilidad, que intenta conectar con el sentido de lo existente sintonizando con su condición interna o estado energético. Cada una de estas perspectivas es útil y permite avanzar, pero pronto se hace evidente su limitación consustancial por su parcialidad y la necesidad de converger hacia una visión holística que recupere la unidad propia del ser. No olvidemos que el objetivo del camino espiritual es el estado de total integración llamado iluminación o autorrealización. Bueno, simplemente una mención de que la mecánica cuántica en física ha revolucionado, desde el punto de vista, desde la perspectiva de la ciencia, nuestro conocimiento de la realidad. Aquí se han mencionado varias cosas. Quien haya leído cosas de mecánica cuántica, al menos en un sentido divulgativo, yo no soy físico, pero sí me gusta leer estas cuestiones, pues nos hemos ido familiarizando con conceptos extraños como dualidad onda-partícula, principio de incertidumbre, superposición, entrelazamiento, efecto túnel. Y resulta curioso que muchas de estas ideas que parecen tan nuevas, los rastros de ellas las encuentres en las vivencias y experiencias de los místicos y en las creaciones de los poetas. Según muchos, la mecánica cuántica ha sido la teoría física más exitosa de la historia, puesto que todas las previsiones teóricas que se establecieron se han ido confirmando con la experimentación. Lo cierto es que la mecánica cuántica supuso un tremendo reto al entendimiento humano, porque las premisas con las que juega nos sitúan fuera de las percepciones ordinarias humanas. Tenemos que trascender esas percepciones y tener casi un sentido intuitivo de la realidad. Una de las cosas que nos ha permitido entender la mecánica cuántica es que la apariencia de la realidad como una secuencia continua se ha roto completamente. La realidad no consiste en una secuencia continua, la realidad consiste en saltos de naturaleza cuántica. Y eso contradice una vieja premisa de la física. La naturaleza no da saltos, la naturaleza sí da saltos. Bien sabemos que, por ejemplo, una partícula elemental, el electrón, en las órbitas que describen en un átomo al núcleo, pasa de una órbita a otra según pierda o gane energía, sin pasar por el medio. Eso se llama un salto cuántico. Lo que se creía hasta ahora que solo se daba a nivel de lo pequeñísimo, parece ser que los procesos cuánticos también se dan en el macrocosmos. Es decir, que de alguna manera tenemos que dejar de lado, con esta nueva comprensión, ciertas cosas que la percepción ordinaria nos dice. También el acceso a nuevos niveles de conciencia están cuantificados, en el sentido de que no se producen en forma continua, sino mediante saltos espontáneos e instantáneos. Bueno, vamos a pasar por esto. Seguimos. Esto sí es importante.
sin causas y sin porqués. Si la linealidad y el causalismo, tal cosa me lleva a esta otra, esta me lleva a la otra, van siendo rotos por la mecánica cuántica y la comprensión, son una apariencia. Los porqués no son más que constructos o artificios del sueño causal cuando el ego se percibe impotente al enfrentarse con el misterio de lo real. Con este ánimo comprensivo desde el que se sabe que lo que es, el qué, es sin causa y sin razón, sin porqué, el poeta místico Johann Scheffler, más conocido como Ángelo Silesio, escribiría bellísimamente en una obra llamada El peregrino querubínico. La rosa es sin porqué, florece porque florece. Y llegamos, para ir terminando, aunque me faltan varias cosas aquí, que la forma de conocer de la sabiduría no es en los procesos racionales o que se infieren o se deducen cosas. Los procesos de conocimiento de la sabiduría son intuitivos, globales. Hay una aprehensión inmediata de la realidad sin pasar por procesos de racionalización. De repente tú te conviertes en la misma cosa que observas y tienes una impresión interna absoluta de qué es aquello que observas. No hay un proceso de deducción racional. Tú te conviertes en la realidad. Por tanto, bien, como digo ahí, lo intuitivo no tiene nada que ver con lo deducible ni con lo inferible. No es lógico, no es lineal, ni predictible. No es accesible mediante un sistema con el uso de cualquier tipo de tecnología espiritual. Y cuando digo tecnología espiritual, no hay métodos para ir ahí. Por mucha relajación, meditación, en sí mismo, por ese método, no se llega a la intuición. La intuición ocurre, sin más. Porque es un regalo y un don de la conciencia. Cuando la intuición ocurre, es totalizadora, completa, llegando saturada de claridad interior, de energía y de verdad. En el momento en que la intuición se activa, sabemos sin un yo que sepa, porque nos convertimos en el saber. Como digo aquí, la intuición es la puerta de acceso al mundo de la conciencia consciente, al mundo de la sabiduría, pero nadie tiene la llave de dicha puerta, ni su apertura puede controlarse, simplemente ocurre. Después de la mente, vamos a dejarlo aquí. Esto sí, para ser seres plenos, tenemos que dejar todas las identidades. Parece increíble. En el momento que nosotros nos aferramos a algo y lo convertimos en parte nuestra y por tanto lo hacemos parte de nuestra identidad, desde ese momento estamos imposibilitados para comprender y sentir la realidad. La realidad, como dice Nisargadatta, para ser no debe ser nadie. Les invito a una experiencia. En el día a día, en su lenguaje, sustituyan en todas las frases aparezca la palabra Dios y pongan nadie. Observen lo que ocurre. Sustituyan la palabra Dios por nadie. Así me hacía mucha gracia porque tenía una persona que fue un maestro para mí y le decía a una amiga, cada vez que llegaba a un estudiante, le decía, nadie te ama. Le decía, nadie me ama, le traba sentimientos. Y le estaba diciendo en realidad, el ser o lo que quieras, la realidad que no tiene identidad, que es Dios, te ama, le estaba diciendo. Nadie te ama, decía. Bien, termino. La conciencia solo puede florecer en el seno de la individualidad, en la pura existencia sin identidad particular, como una suerte de onda estable en el campo de la conciencia. Una onda estable en el campo de la conciencia.
De ahí que la individualidad pueda compararse a una especie de solitón. Solitón es una onda estable, una onda que no se distingue en física. Si hay algo comparable a la individualidad, es un solitón. Es como si nosotros fuésemos un solitón, una onda estable en la conciencia total, en la conciencia de Dios. Y esa expresión de onda estable en la conciencia de Dios me recuerda una frase de Martin Heidegger, el filósofo alemán, cuando decía, bueno, no lo decía él, digo yo, la individualidad se presentaría pues allí donde lo mismo no es igual. Una onda en el mar, una ola en el mar, está compuesta de agua del mar, pero no es igual al mar. Sigue siendo igual, pero es algo distinto. Allí donde lo mismo no es igual. La conciencia de sí es el seno del todo, es decir, la conciencia como sustrato de la individualidad. Bueno, esto lo vamos a dejar pasar. Bueno, digo que para llegar a esto tenemos que superar todo tipo de dualidades, esas que ponemos como contraposiciones irreconciliables, y trascenderlas. Por tanto, a la conciencia no se accede como resultado de una ganancia ni a través de una conquista, sino que es el producto de una correspondencia. No es un mérito, sino una sintonía con la eterna realidad del ser, con la eterna realidad del espíritu. Y termino ya. 12 diapositivas. Por tanto, estamos hablando de las pruebas, lo que da certidumbre. Atendiendo de todo lo visto hasta aquí, no puede haber ninguna prueba de la realidad que no sea serla. Si ustedes quieren obtener una prueba de la realidad, conviértanse en la realidad. Si quieren tener una prueba de la verdad, sean verdad. Si quieren saber lo que es el espíritu, sean espíritu conscientes. Por tanto, la experiencia del sí mismo es la única prueba. Todo lo demás es engaño e ilusión. En definitiva, la experiencia de la unidad es la experiencia de la realidad. Cuando sintamos la unidad, donde no hay separación con nada y con nadie, con todo lo existente, y cuando todo lo existente vive en nosotros como si fuera parte de nosotros, es la prueba. Termino con 2 aportes prácticos. Todo el mundo sufre. Llegando a un momento preciso, la experiencia se abre paso, fructifica como revelación. Nosotros únicamente podemos constatarla siendo sus testigos, condición que permite la experienciación. Pero la experiencia completa solo puede hacerse presente en total ausencia de percepciones e interpretaciones, sobre la base de la ecuanimidad, virtud suprema del corazón, tras liberarnos de los filtros condicionantes de las memorias y con la mente silenciada. El dolor es memoria genética. El sufrimiento es memoria psicológica. La mente sustentada en la memoria se proyecta al futuro como un explorador obsesivo que busca anticiparse en un intento baldío por controlar el devenir, lo que termina por sustraernos del presente y nos hace vivir en los escombros del pasado o en la fantasía del futuro. Realmente solo puede sufrir la personalidad. El yo esencia, el espíritu, el ser, es inviolable, inmarcesible, inatacable e innacible al sufrimiento. Siempre es un quién, una identidad la que sufre, y mientras haya un quién, el ser humano será permeable al sufrimiento. Cuando todos los quién desaparezcan, el sufrimiento se esfumará. Sé nadie y el sufrimiento se extinguirá por falta de base sustentadora. Y cuando somos nadie, ¿qué somos? Todo. Y termino, estoy ya al último. No hay nada en este mundo o en el otro que nos obligue a ofrecer una respuesta prefijada o estereotipada a las situaciones que nos ocurren. Uno de los más grandes logros de la comprensión y la conciencia es el descubrimiento del poder de elegir la respuesta, la libertad de vivir descondicionados. Un ser despierto puede ser, de hecho es, desconcertante e indescifrable para los sistematizados autómatas. Como ha dejado de ser reactivo, es imprevisible.
no puede ser manipulado, no se siente obligado a nada, no tiene deberes, carece de culpas, no se apropia de méritos, no espera nada de nadie y nada exige a otros, sino a sí mismo. En la forma de vivir de un ser humano despierto no existen agarres para los mecanismos reactivos de aquellos con los que se relaciona. Un ser humano despierto ya no es ni lógico ni ilógico. Situado fuera de esa dicotomía es alógico y por tanto es libre y creativo. No hay nada en este mundo que nos obligue a dar respuesta. Si alguien les ofende, no se crean los estatus sociales de que usted tiene que responder a la ofensa. Simplemente, quien habla, habla de sí, no habla de ti. Uno puede elegir la respuesta. Y cuando uno descubre eso, adquiere un poder inmenso. El poder de ser libre. Así que muchas gracias. Espero que les haya servido algo y gracias por su atención.